que venimos viviendo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El economista González Izquierdo creo que no necesita mayor presentación. Todos ya sabemos de su profesionalismo y su carrera en los distintos campos, tanto en el campo privado como público, para lo cual, sin más preámbulo, doctor Jorge González Izquierdo, le doy la más cordial bienvenida y la sala está abierta para usted. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, un agradecimiento al Colegio de Economistas de Junín, ¿no? En la persona del señor decano del Colegio de Economistas de Junín, que espero que tenga muy buen desarrollo en el futuro, ¿no? Es un colegio que tiene un buen número de años y espero que siga vigente y sobre todo haciendo sentir su presencia ahí en la región, que es una región muy importante. Dicho esto, vamos a dedicar algunos minutos a hacer un análisis de la situación económica nacional y sus perspectivas, ¿no? Miren, lo que está sucediendo hoy día en el Perú y en el mundo, ¿no? Es algo realmente inédito. Así, inédito. ¿Por qué? Es algo inédito porque hacía muchísimos años que no se veía al mundo sumido en una profunda recesión económica como la que está hoy día. Prácticamente todos los países del mundo han entrado en recesión, ¿no? Entraron y están todavía en recesión. Algunos ya salieron, como por ejemplo China, Laos, ¿no? Pero son, además de China, aparte de China, los otros son países muy chiquitos, ¿no? China es el único país grande, digamos, importante, que ya dejó atrás a la recesión, pero todo el resto del mundo sigue en recesión. A nivel mundial, y en especial a nivel de la economía norteamericana, no se veía esto desde la Gran Depresión de los años 29-30, ¿no? Esa es la magnitud. Y en el caso de nuestro peruano, también. Acá no hay que irse muy lejos. Yo he visto que algunos colegas míos se van hasta la guerra con Chile y dicen de que el problema es similar. No hay que irse muy lejos. Miren ustedes, el año 83, en el Perú ocurrió un mega fenómeno del Niño, ¿ya? Y como consecuencia de los efectos nocivos sobre la economía nacional, ese año crecimos, ¿saben cuánto crecimos? Crecimos menos 10.2 o menos 10.4%. O sea, una caída muy fuerte. Pero 6 años después, el 89, 1989, la economía peruana ese año registró un crecimiento negativo de menos 12%, un poco más, menos 12.2, menos 12.4, por ahí estuvo. Casi similar al que vamos a registrar este año, 2020. Entonces no tenemos que irnos muy lejos. Acá nomás, relativamente cerca, hemos tenido dos experiencias más o menos similares, ¿no? Si este año acabamos con un crecimiento de menos 13, menos 13.5 de repente, ¿no? Sería, pues eso sí, por décimas, sería el más grande de los últimos años, ¿no? La caída más grande de los últimos años. Y la primera pregunta que se hace la gente es, oye, pero ¿por qué esta pandemia del coronavirus ha provocado tanto daño económico, ¿no? ¿Por qué? En el caso peruano, por ejemplo, ¿por qué? Yo entiendo que el fenómeno del Niño, por ejemplo, me produce daño. ¿Por qué? Porque me rompe parte, me destruye parte del aparato productivo peruano. El fenómeno del Niño
te derrumba puentes, te corta carreteras, te provoca inundaciones en los campos agrícolas, hace que la anchoveta se vaya a buscar aguas más frías en Chile, hace que muchas minas cierren porque por las lluvias han inundado. Es decir, el fenómeno del Niño te produce un daño directo al aparato productivo. Y como consecuencia de ese daño directo, es que la economía se resiente, cae. Sin embargo, amigos, la pandemia del coronavirus directamente no produce ningún efecto sobre el aparato productivo. No te rompe un puente, no te inunda un campo de cultivo, no te destruye una carretera, no te produce huaicos, no hace que la anchoveta se vaya, no hace que las minas se cierren, ¿no? Directamente no te destruye el aparato productivo. Fenómeno del Niño sí, por ejemplo. Entonces la pregunta que uno se hace es, oye, ¿por qué entonces hace tanto daño? Si no le toca un pelo directamente al aparato productivo, ¿por qué hace tanto daño? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Me puedes explicar, González Izquierdo? Sí, sí te puedo explicar. Y presten mucha atención. La razón por la que la pandemia del coronavirus hace mucho daño, en el caso peruano nos está haciendo mucho daño, se debe a lo siguiente. A que cuando la pandemia del coronavirus llega al Perú, y en general a todos los países, las sociedades tratan de defenderse de esa pandemia para que no les haga daño a las sociedades vía contagio y muerte. Entonces lo que hacen las sociedades es poner la mano así para parar a la pandemia, pero desde el punto de vista de salud, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de salud. Le ponen las manos, como diciéndole, aguanta, aguanta. Y estas manos que le ponen las sociedades, incluyendo el Perú, fueron básicamente 3 medidas. ¿Cuáles? Distanciamiento social, cuarentena y cierre de fronteras externas e internas. Y además otras medidas, ¿no? Pero estas fueron las principales. ¿Y por qué tomaron esas medidas las sociedades? Para defenderse de los efectos nocivos de la pandemia sobre la salud pública. Entonces las sociedades hicieron esto. Y como consecuencia de esto, es que la economía se resintió fuertemente. ¿Por qué dirán ustedes? Claro, pues, si hay cuarentena, ¿te cierran pues las puertas de las fábricas o no? ¿Te cierran las puertas de las empresas? ¿Te cierran las puertas de las casas de los trabajadores? Nadie sale, o sea, nadie trabaja. Entonces, ¿qué le pasa a la producción? Se cae, pues se derrumba, y se derrumba así de la noche a la mañana. No se derrumba en 6 meses, no, no. En una semana, ¡pum!, se cae. ¿No ves que te cierran? El gobierno te obliga a cerrar por la cuarentena. Entonces, producto de esto, en forma indirecta, la pandemia provocó un daño muy fuerte a la economía. O sea, no rompió nada, no destrozó nada, no rompió máquinas, carreteras, pistas, puentes, no, cerró. Al cerrar las fronteras internas y externas, por ejemplo, destrozó al turismo interno y al turismo externo, y con eso se cayó mucha actividad económica. Entonces, como consecuencia de esas medidas de tipo sanitario, es que las economías se resintieron, ¿no? Entonces,
A la primera pregunta bien clarita. ¿Por qué la pandemia del coronavirus provoca tanto daño económico? Ya saben ustedes, por esto. Por esto. Muy bien. Segunda pregunta que uno a la gente se hace. Oye, me preguntaban a mí en mayo me preguntaban, oye, González Izquierdo, ¿y de qué depende que el costo económico sea un costo muy grande o sea un costo pequeño? Ya te entendí tu explicación de por qué la pandemia provoca un costo fuerte, ya está. Pero dentro de ese costo hay países que tienen un costazo grande y hay países que tienen un costo menor. Pues. China, por ejemplo, ¿no? Un costo menor. ¿No? Corea del Sur, ¿no? Un costo menor. Perú, un costo mayor. ¿No? Entonces, ¿qué se ha visto en el mundo? Que hay costos grandes y costos menores. Entonces, la segunda pregunta que se hace la gente es, oye, ¿qué determina el tamaño del costo? ¿Qué determina la magnitud del costo? ¿Qué? Y acá viene mi respuesta. Cuando a mí me preguntaban eso, yo les digo ahí en mayo, junio, yo les decía, bueno, la magnitud del costo, que sea un costo grande, un costo pequeño, depende en lo fundamental, no al 100%, en lo fundamental, depende de un solo factor, uno. Y me decían, oye, tú estás loco, González Izquierdo. Si tus colegas tuyos te dicen 4, 5, 6 factores, te dicen que se cayó el precio del cobre, se cayó el precio del hierro, y tú sales y dices uno solo, ¿sí? Yo digo uno solo en lo principal. Un solo factor te explica eso. ¿Y cuál es ese factor? El siguiente. La duración de la pandemia. La duración de la pandemia. Porque si la pandemia dura mucho tiempo, las sociedades siguen teniendo esto, no desmontan esas medidas, pues las siguen teniendo. Y al tener esas medidas, obviamente que el costo se hace mayor porque la economía sigue cerrada, pues. Es cuestión de lógica, de un dedo de frente, ni siquiera dos dedos de frente para entender esto. Entonces, ¿de qué depende la magnitud del costo? De la duración de la pandemia. Si la pandemia dura mucho tiempo, el costo crece. ¿Por qué? Porque la sociedad sigue con su medida de defensa. Si la pandemia dura poco tiempo, el costo también económico es menor. ¿Por qué? Porque las sociedades rápidamente desmontan esas medidas y la economía comienza a actuar, comienza a operar otra vez. Si no, miren nuestro caso. ¿Hasta cuándo hemos estado así? Hasta septiembre. Recién en octubre se comenzó otra vez, este mes, se comenzó a abrir la economía, a reabrir la economía, lo que falta. Hasta septiembre hemos estado así. Obviamente que el costo pues tiene que ser mucho mayor, pues. Clarito. Y luego me decían, ajá, ya entendí dos cosas entonces, ya. Oye, González Izquierdo, entonces dime ahora, ¿y de qué depende la duración de la pandemia? ¿De que dure mucho tiempo, poco tiempo? ¿De qué depende? Y otra vez contestaba yo, en lo fundamental, en lo principal, no al 100%, pero en lo fundamental, en lo principal, de un solo factor. Y me decían, oye, otra vez sales con un factor, si mucha gente sale a hablar de 5 o 10 factores. No, uno solo. ¿Y cuál es ese factor, González Izquierdo? El siguiente. La duración de la pandemia depende de la, escuchen bien, de la calidad de la respuesta
del seguro público de salud que tiene un país. En el caso nuestro, de la calidad de la respuesta del sistema público de salud peruano. Si esa respuesta es mediocre, tiene fallas, tiene errores, obviamente que la duración va a seguir, va a seguir, va a seguir, y el costo también. Pero si esa respuesta es contundente, eficiente, correcta, buena, entonces la pandemia va a durar menos tiempo y el costo también se va a achicar. Entonces, ¿de qué depende la duración de la pandemia? De la calidad con que responde el sistema público de salud peruano. Y en el caso nuestro, hasta el propio presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, públicamente reconoció que la respuesta del sistema público de salud peruana no era la deseable, dejaba mucho que desear. Y lo explicaba con factores estructurales, porque es cierto, eso viene de atrás, no es de ahora nomás. Todos los peruanos sabemos cómo es atenderse en un hospital, todos lo sabemos. Entonces, factores estructurales, pero también hay que reconocer que este gobierno cometió errores graves de gestión. Entonces, los errores de gestión, más los factores estructurales, juntos los dos, son los que te explicaron esa baja calidad con que respondió el sistema público de salud ante la pandemia. Y provocó que la pandemia dure más tiempo. No le digo que hasta el 30 de septiembre ha durado. Recién este mes el gobierno ha comenzado otra vez a levantar cuarentenas y ese tipo de cosas. Abrir fronteras, ¿no? Entonces, ya hemos respondido 3 preguntas muy importantes, muy interesantes. Primera pregunta, ¿por qué la pandemia hace tanto daño económico? Segundo, ¿de qué depende la duración de una pandemia? Y hemos visto de la calidad de la respuesta del sistema público. Muy bien. Una vez que está claro eso, pasemos a un segundo nivel de análisis, un análisis ya más concreto. Y voy a poner este ejemplito para que me entiendan fácil ustedes. Supongamos que estamos en una reunión familiar, ¿no? Y en ese, intempestivamente, un familiar, ¡pum!, pierde el conocimiento y se cae al suelo. Nos asustamos, ¿no? Lo agarramos, nos vamos en un carro, buscamos un hospital y lo metemos por emergencia. Llega a emergencia y ahí los doctores que son emergencistas, intensivistas, lo que tratan de hacer es estabilizarle sus funciones básicas para que no fallezca. Y si lo tienen que poner en UCI, bueno, lo ponen, pero lo que tratan de hacer es estabilizarlo. Y una vez que lo estabilizan, lo pasan a sala de recuperación para que inicie su proceso de recuperación hasta que le den de alta y se vaya a su casa, sano. ¿No? Eso le pasa a una persona. Algo similar le ha pasado a la economía peruana, amigos. Miren, el 16 de marzo, el gobierno del presidente Vizcarra lanzó las medidas bravas, estas 3 que les dije. Sobre todo la cuarentena y el cierre de fronteras. El 16 de marzo. Entonces, toda la segunda quincena de marzo, todo abril y gran parte de mayo, la economía peruana estuvo en emergencia. Vuelvo a repetir. La segunda quincena de marzo, todo abril y parte de mayo, la economía peruana estuvo en emergencia. Porque ahí fue lo duro. Una cuarentena a nivel nacional, en fin, ahí fue lo duro. Y
lo recibieron en emergencia 2 doctores, 2, que trataron de estabilizar a ese enfermo, que trataron de estabilizar a esa economía, que no se muera, que no colapse la economía. ¿Y quiénes fueron estos 2 doctores? ¿Sabes quiénes fueron? Primero, el Ministerio de Economía y Finanzas con la política fiscal. Y segundo, el Banco Central de Reserva con la política monetaria financiera. Esos fueron los 2 doctores que recibieron a esta economía en emergencia. Y estos 2 doctores trataron de estabilizarle las funciones básicas, como el ser humano, solo que en economía las funciones básicas fueron 3. Yo en mayo postulé que se debieran de mantener, conseguir 3 objetivos. Primer objetivo a conseguir, en emergencia, evitar quiebras masivas de empresas, sobre todo de micro, pequeñas y medianas empresas. Quiebras masivas, no. Segundo, evitar el desplome, literalmente el desplome a cero de los ingresos de las familias peruanas, especialmente de los trabajadores independientes, los que generan sus ingresos día a día. Un señor taxista, un señor mototaxista, en fin. Un carpintero, un grafitero, en fin. Y tercer objetivo, evitar que el sistema financiero colapse, siga funcionando para que siga dando crédito al sector privado. Esas 3 funciones básicas se tenían que mantener a todo, a como sea. Y estos 2 doctores intensivistas que tenían al paciente, a la economía peruana en emergencia, tenían que hacer lo necesario para conseguir estos 3 objetivos, que era el equivalente a que el paciente no se muera en emergencia, la economía no colapse. En esos meses, la segunda quincena de marzo, todo abril y gran parte de mayo. Ahí es donde, por ejemplo, ustedes ven los 4 bonos o 5 bonos que el gobierno ha lanzado. ¿Qué buscan esos bonos? Que los ingresos de las familias no se caigan a cero. Cuando permite sacar las ETS, las AFP, ¿qué busca el gobierno? Darle liquidez a las familias. ¿No? Cuando saca Reactiva 1, Reactiva 2, el Banco Central de Reserva, ¿qué buscaba? Darle liquidez a las empresas para que no quiebren. Cuando el gobierno dio el subsidio al 35% a las planillas, ¿qué buscaba? Que las empresas no quiebren y no despidan gente. Y así. Entonces, las medidas que se tomaron en ese momento, en ese periodo de tiempo que ya les he dicho cuáles fue, buscaban ¿qué cosa? Buscaban que la economía no colapse. Lo que pasa es que el Banco Central ha hecho una buena tarea, sí, pero quien no hizo una buena tarea fue el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese es como tener un pato rengo, con una pata bien y la otra pata mal. No camina bien, pues, ese pato. Entonces, el tratamiento que se le dio en esta etapa de emergencia a la economía peruana no fue tampoco la adecuada. O sea, se tuvo problemas de calidad en la respuesta del sistema público de salud y se tuvo problemas en el lado de la política fiscal también. Pero en este momento de emergencia, la política fiscal y monetaria no era orientada a estimular a la economía, no. Estaba orientada a alcanzar esos 3 objetivos, que la economía no colapse, que el paciente no se muera
Es como en ese momento de emergencia, a ningún médico se le va a ocurrir que en ese momento de emergencia, en que uno está jugándose la vida, a uno se le dicen, oye, ¿sabe qué? Inyéctale vitamina. A nadie se le va a ocurrir darle vitamina. Pues. Vitamina le das después, cuando está en el proceso de recuperación, pero ahí no le das vitaminas. Entonces, la política económica que hizo el MEF y el Banco Central fue una política económica orientada, ¿no?, a estabilizar las funciones básicas de la economía, no a estimularla. No. Eso tiene que quedar bien clarito. No a estimularla, sino evitar quiebras de empresas, evitar que los ingresos se vuelvan cero, evitar que el sistema financiero colapse, en fin. Muy bien. El gobierno del presidente Vizcarra consideró a fines de mayo que ese paciente ya lo tenía estabilizado. Él, su gobierno, consideró eso, ¿no? Tenía todo el derecho de considerar. Y lo sacó al paciente y lo mandó a sala de recuperación. Ya no estaba en emergencia. Eso es fines de mayo, junio, julio y agosto. Es ahí donde él habla de sus 4 fases de recuperación. La fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4 de recuperación que supuestamente iba a ser en agosto. Esas 4 fases estaban destinadas a reabrir las puertas de las fábricas, de las empresas, a darle permiso a la economía que vuelva a operar. Obviamente sujeto a protocolos mínimos de salud, que para mí eran un obstáculo, pero no voy a entrar a comentar eso porque no hay tiempo. Entonces el gobierno del presidente Vizcarra consideró que mayo, junio, julio y agosto iba a reabrir el 100% de la economía. Es decir, en su mente del gobierno dijo, ya lo saco de emergencia y lo paso a la sala de recuperación. Muy bien. A partir de fines de mayo, junio, julio y agosto, se iba a iniciar una segunda fase. La primera fase fue emergencia. Una segunda fase. ¿Cuál? Yo la llamo, es el nombre que yo le he dado, la fase de recuperación o rebote. Rebote. La segunda fase que supuestamente iba a tomar parte de mayo, junio, julio y agosto. 4 meses. Oye, González Izquierdo, ¿y por qué dice rebote? ¿Por qué le pones ese nombre? A ver, veamos. Le voy a poner otro ejemplito para que me entienda facilito, así como lo de la emergencia. Supongamos que yo estoy parado en la calle y con mis 2 manos agarro una pelota. Acá la tengo, a la altura de la cara la tengo a la pelota. Ya, ahí está. Y en eso, ¡pum!, la dejo caer a la pelota. Cuando yo le abro las manos a la pelota obviamente cae en caída libre, ¿no? Cae, hasta que choque en el piso, y una vez que choque en el piso, rebota. Pero no rebota hasta la altura inicial de la cara, no, rebota, pero rebota hasta la altura de las rodillas. Así es. No rebota hasta la posición inicial. Rebota, pero rebota un poco nomás. A la altura de las rodillas, un poco más quizás, pero ahí ya no da para más. Ese ejemplo es lo que pasa en esta segunda fase, ¿no?, de la recuperación o rebote, que es cuando el gobierno comienza a dar el permiso para que las empresas comiencen a abrir sus puertas, los trabajadores puedan salir a la calle a trabajar, a generar ingresos, y la producción comience a subir, porque la producción estaba en cero.
y comienzan a producir algo. Ese es el rebote. Pero ese rebote me alcanza hasta la rodilla nomás, no da para más, no tiene más fuerza. Y alguien podrá decir, oye, González Izquierdo, pero ajá, ya te entendí el ejemplito ya del rebote. Pero eso puede ser teoría, eso puede ser pizarra, que tú seguro enseñas a tus alumnos, pero la vida real, ¿cómo es? Acá va la vida real. Voy a citar cifras del INEI. Yo siempre trabajo con cifras oficiales. A mí no me gusta trabajar con cifras que no sean oficiales. ¿Qué dice el INEI? ¿Sabe lo que dice? Que mayo respecto a abril, ahí la metodología es, los que son economistas me van a entenderse, es con cifras desestacionalizadas, ¿no? Bueno, mayo respecto a abril, ¿cuánto creció? Un poco más de 8%. Porque ahí comenzaste a reabrir la economía. Mayo respecto a abril. Junio respecto a mayo, la economía creció un poco más de 14%, o sea, de 8, 14. El rebote estaba, ahí estaba el rebote. 8%, 14% de crecimiento. En junio, con respecto a mayo. Julio, con respecto a junio, de 14, la economía creció 7. Ajá, comenzó a perder dinamismo, el rebote. Julio, con respecto a junio, 7% de crecimiento. Y agosto, que es el último mes que se tiene, con respecto a julio, 2.4. 2. O sea, ha sido 8, 14, 7, 2. Y septiembre, para mí, va a estar en 2 o un poco menos todavía. 1.8, 1.9. Entonces vamos a tener un poco más de 8, un poco más de 14, un poco más de 7, un poco más de 2. El rebote perdió fuerza. O sea, no es solo teoría, no es solo pizarra, no es cuestión de jajá, jijí, decir nomás, no. Ahí está el respaldo estadístico oficial. Como la pandemia rebrotó en agosto y el gobierno se vio obligado a volver a colocar una serie de medidas que ya las había levantado, que duró agosto, septiembre, recién ahora en octubre está terminando de abrir la economía. O sea, recién ahora en octubre está terminando la segunda fase, que es la de reabrir al 100% la economía. Y lo está haciendo en forma progresiva, y yo creo que es correcto. ¿Por qué? Porque al final dejaron aquellas actividades que son de alto riesgo de contagio. Por ejemplo, cines, teatros, gimnasios, discotecas, bares. Estaba también los viajes internacionales, nacionales, por avión y carretera, en fin. Entonces el gobierno ha comenzado a abrir piano, con temor, pues. Porque como son actividades de alto riesgo de contagio, puede otra vez tener un segundo rebrote como en agosto, pues. Miren lo que está pasando en Estados Unidos, miren lo que está pasando en Europa. ¿Ustedes dónde creen que ha rebotado eso? ¿Saben de dónde ha rebotado? En los bares, en los restaurantes, en los cines, en la discoteca, ahí ha rebotado, en el turismo, en las playas, ahí ha rebotado en Estados Unidos y en Europa. Y el gobierno sabe eso, por eso está temeroso. Y está bien que lo sea, porque la economía ya no aguanta otra caída. La primera recaída la hemos tenido en agosto.
nos duró agosto, septiembre. Ya no aguanta otra recaída, porque nos agarra más débiles cada vez. Entonces, recién ahora, octubre y noviembre, el gobierno va a completar la segunda fase, que es la de recuperación o rebote. Muy bien. Oye, González Izquierdo, un momentito, a ver, sigue con tu ejemplo, ahí voy a seguir con mi ejemplo. Entonces yo solté la pelota, ¿no? Cuando yo digo tenía las dos manos la pelota era la economía. Cuando yo digo la solté y se cayó en caída libre, ese fue la segunda quincena de marzo, todo abril y parte de mayo. Y luego, a partir de junio, julio, agosto, ahí ha venido rebote. Pero un rebote que me ha llegado a la rodilla nomás. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Otra vez agarro mis dos manos, la pelota que está en el rebote de la rodilla, y la comienzo a la pelota ayudarla, que regrese a la posición inicial, acá, a la altura de mi cara. Esa es la tercera fase que yo llamo. 3 fases, la tercera. Esta tercera fase yo la llamo la fase de la reactivación económica. ¿Por qué reactivación? Porque necesita de dos manos agarrar a la pelota y devolverla a la altura inicial de la cara. Eso pasado a la economía que es. Con esta mano es la política fiscal del MEF y esta mano es la política monetaria del BCR. Y es agarrar a la economía en el rebote, a la altura de la rodilla, y estimular a la economía para que regrese a su situación prepandemia, antes de marzo. Ese regresar a la situación de la cara inicial. Prepandemia, para que estés sano y te manden a tu casa de alta. Entonces tienes que agarrar a la pelota con tus dos manos y subirla. Tu mano izquierda es la política fiscal, tu mano derecha es la política monetaria. Solo que acá las dos ya cumplen un rol diferente. Cuando estuvo en emergencia, las dos tomaron medidas para evitar que la economía colapse. Ahí no estaban estimulando. Ahora, en la tercera fase, sí tienen que estimular. Sí tienen y deben de estimular. Para que la economía regrese a la posición prepandemia. ¿Y qué significa eso de estimular? Acá le voy a poner otro ejemplito, para que lo entiendan facilito. A mí me gusta poner las cosas facilitas. Economía es así. Economía no hay que florearse. No, no. Economía hay que tratar de ponerlo lo más simple posible, lo más fácil, entendible posible. Acá voy a poner otro ejemplito. Miren. Supongamos que yo tengo un taller, pequeño taller, una pequeña empresa. ¿Ya? Y produzco zapatos. Y tengo 4 máquinas chicas para producir zapatos. Y yo contraté 4 operarios, o sea, tenía 4 máquinas más 4 operarios. Y con mis 4 máquinas prendidas, funcionando, y mis 4 operarios más mi persona, hacíamos zapatos de distintos modelos, distintas calidades. Y lo hacíamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y los sábados yo despachaba ya los zapatos hechos. Pero hasta antes de la pandemia me compraban 100 pares de zapatos todos los sábados. Ese era mi ritmo de despacho. Eso era mi ritmo de venta. Yo ya estaba acostumbrado a eso. Y para fabricar 100 pares de zapatos a la semana tenía mis 4 máquinas prendidas con mis 4 operarios. Perfecto. Ahí iba yo, tranquilo.
Y en eso viene el gobierno y me dice, ¿sabes qué, González Izquierdo? Tienes que cerrar. Ah, yo le digo, ¿cómo va a cerrar? Sí, tienes que cerrar. Cierro, apago las máquinas y mando a los 4 operarios a su casa. Yo que estaba produciendo 100 pares de zapatos a la semana pasé a producir 0. Por eso es que es caída libre la producción. 0. Porque ya no puedo, pues, ir a abrir el taller. Y luego pasan los meses y el gobierno me dice, oye, González Izquierdo, y ahora te doy permiso. Ah, ya, yo contento voy. Abro todo, veo, prendo las máquinas, las chequeo, están bien, ya está, acá. Pero me enfrento a un problema. ¿Cuál? ¿Cuánto voy a producir? ¿Voy a producir los 100 pares de zapatos de antes? ¿Más? ¿Menos? ¿Quién me va a decir? ¿Me lo va a decir el Ministerio de la Producción? No. ¿Me lo va a decir la municipalidad? Tampoco. Oye, ¿y entonces cómo voy a saber yo cuánto voy a producir? Ahora que ya tengo el permiso para producir, ¿cuánto produzco? ¿Quién me va a decir? Entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a empinar un poquito, voy a mirar atrás, más allá del mostrador y voy a fijarme cuánta gente me quiere comprar. Si yo veo poca gente que me quiere comprar, entonces yo voy a producir poco. Y en vez de prender las 4 máquinas, prenderé 1 o 2. Traigo a un operario 2 y las otras 2 máquinas las sigo teniendo apagadas y no llamo a los otros operarios, siguen desempleados. ¿Por qué? Porque con 1 o 2 máquinas yo produzco lo que ese poco de gente me quiere comprar. Me quiere demandar mi producto. Pero si yo hago esto y veo un montón de gente que me quiere comprar, ¿qué hago? Entonces ahí prendo las 4 máquinas, llamo a mis operarios y les digo, vamos, porque veo que hay demanda. Entonces, ¿quién me va a decir cuánto producir? ¿Quién? El estado de la demanda, el poder de compra de la gente. Eso es lo que me va a decir cuánto voy a producir. Mucho, poco, para crear más, menos empleos. La demanda. El gasto interno. Y eso es lo que tengo que estimular. Porque si yo gobierno, autoridad, consigo que la demanda crezca, atrás va la producción y atrás va el empleo. Y así voy a llegar otra vez a la altura de mi cara, es decir, a alcanzar los niveles prepandemia de producción y de empleo. Pero lo primero que tengo que hacer es estimular la demanda. Por eso ese es el equivalente a que con las 2 manos suba la pelota hasta la altura inicial. Es estimular la demanda para que la producción y el empleo la siga. Y ustedes dirán, oye, bueno, se escucha bonito, pero ¿cómo se come eso? Estimular la demanda, ¿qué es eso? Bueno, acá también le voy a dar, se lo voy a explicar sencillito. En el Perú gastan 3. ¿Cómo que gastan 3? En el Perú gastan un montón, no 3 gastan. ¿Qué cosa? Sí, 3 gastan. ¿Cómo vamos a gastar 3 si somos un montón de millones de peruanos? Tú me dices, González Izquierdo, 3. Sí, 3 gastan. ¿Quiénes son? El sector privado, empresas y personas, el sector público
el Ejecutivo, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y Petroperú, que está gastando un montón porque está construyendo una nueva refinería. Y tercero, el sector externo, el mundo también gasta en el Perú, me compra también el mundo, me compra también el mundo. Esos tres gastan. El privado, gasto privado, gasto público y gasto externo neto. Esos tres gastos. El gasto externo neto yo no lo puedo estimular, porque eso viene del mundo, está más allá de mis alcances. Yo no puedo obligar a la China o obligar a Estados Unidos que me compre más, pues. No puedo, pues, porque soy chiquito. Puedo estimular algo con devaluaciones, sí, pero no es mucho. Entonces, de los tres me quedan dos, que es el sector privado y el sector público. Estos dos se llaman gasto interno, porque es el gasto que realizan los que viven dentro de las fronteras geográficas del Perú. Y en el gasto interno, que es el que tengo que estimular, el que pesa, ¿saben quién es? La gente dice, no, el que pesa es el gobierno. No, tan tremendamente, pero así tremendamente equivocados. ¿Saben quién pesa? Nosotros. El gasto privado es el que pesa. ¿Saben cuánto pesa el consumo privado? Solo el consumo privado. 65% de la economía. 6,5, más de la mitad. ¿Y saben cuánto pesa la inversión privada? 22% en la economía. Si suma los dos, más del 80% del gasto en la economía lo hace el privado. El del gobierno es así, chiquito. Quítense eso de la cabeza. El gobierno es chiquito, el privado es el que pesa. Entonces, cuando yo digo hay que subir la pelota acá, hay que estimular a la economía, hay que estimular la demanda, el poder de compra, a quien tienes que estimular fundamentalmente es al gasto privado, consumo, inversión privada. A ellos tienes que estimularlos. Oye, González Izquierdo, ¿y cómo los estimulo? Acá ven. Con la política monetaria, ¿por qué creen ustedes que el Banco Central de Reserva ha bajado la tasa de interés de referencia casi a cero? ¿Saben por qué lo ha puesto casi en cero? Para bajar el costo del endeudamiento, pues. Y así estimular el consumo y la inversión privada. ¿Por qué cree que ha asignado 60.000 millones de soles con los reactivas? Para metérselo a las empresas privadas. El que está fallando, otra vez, es el Ministerio de Economía y Finanzas. No está haciendo un buen trabajo. Está haciendo un mal trabajo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Otra vez, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, hasta septiembre, o sea, ahorita, el mes pasado nomás, enero-septiembre, el gasto público no financiero, o sea, el gasto público, los tres niveles, ejecutivo, regiones, municipalidades, Petroperú, todo el mundo junto. El gasto público no financiero, en términos reales, ¿sabes cuánto creció? Enero-septiembre. Alrededor de 2%. 2. Y a agosto, 0. Es decir, enero-septiembre, el gasto público, para palabras, no creció en términos reales.
Y el otro, el gasto privado, menos, pues. Entonces, si el gasto privado no crece o crece poco, ¿qué es lo que va a pasar en el 2021? El gasto privado en consumo y inversión va a crecer, pero va a crecer desde mi punto de vista no al ritmo que se necesita. Entonces, quien tiene que salir a poner el pecho es el gasto público, porque para eso está. Pero ¿qué hemos visto? Que hasta septiembre de este año el gasto público no ha puesto el pecho. Lo piensan poner ahora, octubre, noviembre y diciembre. Lo que no han gastado en enero, septiembre, piensan gastarlo en 3 meses. Y yo digo, oye, de repente lo haces, ¿ah? Te lanzas a gastar como loco. Pero alguien me garantiza la calidad de ese gasto. ¿En qué vas a gastar? Porque no se trata de gastar, por contabilizar y decir, ya gasté. No, no es así. Y yo estoy preocupado porque en 3 meses quieren voltear la tortilla. Y pasar de no haber hecho política fiscal no expansiva a hacerla expansiva en 3 meses. Tengo mis dudas ahí, mis temores. Y el año 2021, el gasto privado, consumo, inversión va a crecer, pero modestamente, porque no tiene fundamentos que lo empujen. Entonces ahí otra vez hay que pedirle al gasto público que ponga el pecho, que no lo está poniendo en el 2020 bien, ¿ah? ¿Y saben lo que me he enterado? Que el gobierno del presidente Vizcarra está diciendo por todos lados que el año 2021 es el año de la austeridad. ¿Sabe lo que está planteando? Que en vez de que ponga el pecho lo esté escondiendo en 2021. El gasto público va a bajar, va a tener crecimiento negativo, cuando debiera de ser positivo. Entonces, si el sector privado no gasta y el sector público no gasta, ahí estoy exagerando, ¿no? Si el sector privado gasta poco y el sector público va a contraer su gasto, entonces, ¿quién gasta? El sector externo, yo sé que el sector externo va a ayudarnos, pero no puedes confiar pues totalmente en el sector externo, pues. Entonces yo le estoy pidiendo al gobierno del señor Vizcarra que recapacite, que no haga política fiscal contractiva en el 2021, que sería un grave error si lo hace. Tiene que hacer política fiscal expansiva, de gasto, y sobre todo gasto en inversión, en infraestructura, incluyendo en infraestructura, digitalización, acceso al Internet, modernidad, que es lo que se necesita en el Perú. Pero yo lo conozco al señor Vizcarra, le va a entrar por acá, le va a salir por acá y va a hacer política contractiva. Y va a condenar a millones de peruanos a sufrir económica y socialmente. Pero él se va pues en julio, ¿no? Dirá ya. Y no es así, pues. Un gobernante no puede ser así, pues. Ojalá que recapacite este señor y haga política fiscal de gasto expansiva en 2021 y no contractiva como lo está queriendo hacer. Este año yo estimo que vamos a crecer entre -12 y -14, en ese rango, ¿no? Posiblemente en -13 vamos a estar, una caída brava. Y el año 2021 vamos a rebotar. Yo calculo que podemos estar en +8, +9% de crecimiento. Y alguien dirá, oye, ¿qué tal crecimiento, González Izquierdo? Te aplaudo, ¿ah? ¡Qué bravo! No, no tienes nada que aplaudir. Oye, pero ¿qué? ¿Tú le tienes cólera al gobierno de Vizcarra? ¿Tú eres pesimista? ¿Por qué dices eso? Otro ejemplito voy a poner para que me entiendan fácil. Otro ejemplito.
Supongamos que yo en mi casa tengo un televisor plasma y una laptop. Yo con la laptop hago teletrabajo, ahí me cachueleo, ahí me gano mi platita. ¿Ya? Y entran unos rateros, un día que me fui, y se llevan mi televisor y se llevan mi laptop. Mi nivel de bienestar ha hecho esto, ven. ¡Pum! De la noche a la mañana me convertí en más pobre que antes. Porque antes tenía laptop y televisor y ahora no tengo. Soy más pobre que antes, pues. Eso es lo que le ha pasado al Perú el 2020. Eso es lo que le ha pasado al Perú el 2020. Este es el menos 13 de crecimiento de este año. Entonces yo con mucho esfuerzo, pasan los meses y me logro ahorrar, cachuelearme acá, me ahorro y me compro mi laptop. Y con la laptop ya puedo hacer teletrabajo y otros meses más y me ahorro y me compro mi televisor. Y alguien viene y me dice, oye, González Izquierdo, te felicito, qué bien, estás progresando. Tienes laptop nueva, tienes televisor nuevo. Yo le digo, no tengo. Estoy reponiendo lo que una vez perdí. Estoy reponiendo lo que una vez tuve. En neto no estoy mejorando. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es mayor, menos 13 o más 8? O más 9, ¿cuál es mayor? Menos 13, pues, en números absolutos, ¿no? Así crezca 8 o 9% el 2021, no compensa la caída del menos 13, pues. Ese como, me compro la laptop, pero todavía no me he comprado el televisor y me vienen y me felicitan. ¿Cómo me hace felicitar si estoy peor que antes? Clarito tienen que tener estas cosas, amigos. Clarito para que no los engañen después el día de mañana. Clarito. Yo pienso que regresar a los niveles prepandemia, primero se va a dar a nivel de producción y después se va a dar a nivel de empleo. A nivel de empleo está bien brava la cosa. Regresar a nivel... A mí me preguntan, oye, González Izquierdo, ¿y cuándo vamos a estar normales ya? Es decir, como antes de la pandemia. ¿Cómo? Yo le digo, mira, en materia de producción, volver a tener el nivel de producción que tuve hasta diciembre, enero, febrero, no marzo todavía, en diciembre, enero, febrero, me puede tomar todo este año, todo el año 2021 y quizás el primer trimestre del 2022. Dependiendo cuán rápido llega la vacuna, que eso cambia mucho, y si el gobierno hace política fiscal de gasto público expansiva. Pero si la vacuna llega tarde y el gobierno insiste en hacer política de gasto público contractiva, entonces el nivel de producción lo alcanzaré todo el 2021 y una parte apreciable del 2022. Y empleo, más todavía. Porque acá lo que se trata no es de regresar a niveles informales de empleo. Lo que se trata es de recuperar los niveles perdidos de empleo adecuadamente productivo, como lo llama el INEI. Eso va a tomar más tiempo. Más tiempo. Así veo yo el futuro inmediato de nuestro querido país. He querido ser clarito, sucinto, no medido por las ramas, porque no, ya son las 8 de la noche y no quiero extender esto mucho más. Le agradezco al Colegio de Economistas otra vez de Junín por haberme dado la oportunidad, señores, de conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, economista. Muchas gracias por su participación. Ha sido muy importante lo que nos ha comentado el día de hoy. Creo que todos los colegas que están conectados el día de hoy le agradecen profundamente, ya que eso nos permite tener siempre otra visión de lo que está pasando. Gracias, economista Jorge González Izquierdo. Muchas gracias por su participación.
A ustedes también. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, de igual manera.